Aquí tenemos la guía, les voy a presentar pantalla para que arranquemos este trabajo bien interesante de Excel 4. Vamos a aprender cosas nuevas de Excel el día de hoy. Vamos a aprender más de Excel de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hoy ya vamos a ver algo un poquito más complicado del programa de Excel. Vamos a aprender cosas nuevas de Excel. Aquí está la guía y esta es la hoja de trabajo que ustedes recibieron. Ay, ¿dónde está la hoja de trabajo? No la he abierto todavía. Hoja de trabajo. Esta es la hoja de trabajo que ustedes recibieron. Tiene dos hojas. Acuérdense que Excel es un libro y las hojas están en la parte de abajo. Nos colocamos en la hoja Control, que es la hoja donde vamos a trabajar. ¿Sí? Es la hoja donde vamos a trabajar. No sé si ustedes recuerden que este es un ejercicio que hicimos anteriormente, que a cada cliente mirábamos cuántas cuotas le dieron de crédito y establecíamos en qué fecha terminaba de pagar. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Que el importe, le sacábamos el IVA al importe, el importe cuota era la cuota más el IVA, todo eso. Eso lo hicimos en una clase anterior. Hoy solamente está la tablita con los datos que ya encontramos, porque en ese ejercicio anterior le encontramos el IVA, el total de la cuota, por eso ahí no hay fórmulas. Miren y verá que no hay fórmulas, solamente los resultados. Pero vamos a hacer algo más con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta primera? Todos van a trabajar en esta primera hoja, la hoja Control. Colóquense en la hoja Control. La hoja viáticos es para otra cosa que vamos a hacer más adelante. Por ahora se colocan en la hoja de Control. Yo le voy a dar una vista más amplia de esto para que se vea más. Démosle 150, que ustedes lo vean más clarito lo que yo estoy haciendo. A mí me quedó este tamaño, no necesariamente ustedes deben colocarlo en este tamaño. Yo lo coloco en este tamaño es para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo en el computador. Bueno, entonces vámonos a la guía y dice, abramos que nuestra hoja de trabajo y en el segundo punto dice, en una columna rotulada como fecha de último pago al final de la tabla de la hoja Control. Bueno, entonces, primero que todo, hagamos eso. Fecha de último pago al lado de total cuota. Aquí al lado de total cuota, escribimos enseguida fecha de último pago. Fecha último pago. Cuando yo le doy enter, ella me toma la misma configuración que yo venía trabajando, pero le falta todavía cuadricularse. Entonces yo me paro aquí, le doy inicio, le doy copiar a la brochita aquí de copiar formato y copio el formato para la de fecha de último pago y ya me queda cuadriculadita. También hubiera podido pararme allí y darle aquí todos los bordes, ¿no? Esa es otra forma también de cuadricular. Bueno. Ya tengo fecha último pago, que es lo que me pide la guía. Ahora me voy, en ese punto dice, calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecidas para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Use la función fecha mes. Use la función fecha mes. Bueno. Ok. Entonces, tenemos que establecer con la función fecha mes, perdón un segundito, con la función fecha mes tenemos que establecer la fecha del último pago. Entonces se paran ahí donde dice fecha último pago y bueno, vamos a pararnos aquí en la fecha del último pago en el primer cliente. La guía nos dice que debemos establecer en qué fecha termina de pagar el crédito. A la persona le están dando un crédito para que pague, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese trabajo que hicimos antes le decíamos si era con garantía o con solamente con la firma? Todo eso lo hicimos en un trabajo pasado y esta vez, mire, hay una fecha de compra que es el 25 de junio del 2006. Juan López
hizo la compra y le dieron 2 cuotas, le dieron 2 meses para pagar el crédito. Si lo compró el 25 de junio y le dieron 2 meses, ¿cuándo termina de pagarlo? En agosto. Correcto, en agosto. Esa es la fecha que... Ahora usted dirá, pues eso es muy fácil, no necesito ninguna fórmula. Pero si son muchos meses que le dan o si son muchos empleados, usted no se puede poner a calcular. Yo siempre les recalco eso, ¿no? Yo siempre les recalco que usted no puede visualmente trabajar en en Excel. Usted visualmente no puede trabajar porque se supone, nosotros todos los ejercicios que hacemos son con 10 o 15 personas, 10 o 15 empleados, 10 o 15 clientes y son muy poquitos. Pero cuando usted esté en una empresa en un futuro trabajando y le pongan a hacer un trabajo como esto, donde sean 10, 100, 200 empleados, usted no se puede poner a visualizar, a que con los ojos miro cuántos meses son, no. Usted tiene que utilizar una fórmula. Entonces, vamos a utilizar una fórmula, en este caso una función que se llama fecha-mes. Una función que se llama fecha-mes. ¿Qué es lo primero que debo hacer para escribir una función, una fórmula en Excel? Primero que todo, Igual. el igual. Escribo igual. El igual está encima del 0, con la tecla Shift escriben el igual. Escribo la función fecha-mes, que la puedo escribir, aquí la voy a escribir, fecha.mes, así se llama esa función, fecha.mes. No voy a trabajar con la ventana. ¿De qué estoy hablando? Mire, voy a eliminarla, voy a borrarla. Yo después de escribir igual puedo, o sin escribir el igual inclusive, me puedo parar ahí y puedo venir acá donde dice fórmulas, ¿sí? Y aquí en fecha y hora, buscar una que se llame fecha mes. Mire, aquí está, ¿sí ve? Y se me abre una ventana. Y yo puedo trabajar con esta ventana, ¿ya? Les voy a enseñar las dos formas. Vamos a trabajar esta primero y la voy a volver a hacer desde el comienzo. Vamos a trabajar con la fórmula buscada en el panel, ¿sí? Entonces, me paro ahí donde voy a calcular la fecha del último pago del primer empleado y busco en la cinta de opciones la opción fórmulas. Me vengo a las fórmulas de fecha y hora, aquí están, y busco una que se llama fecha.mes, que es esta. Y se me abre la ventana, esta ventanita. En fecha inicial voy a colocar la fecha en que hizo la compra, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo no me pongo a escribir nada ahí en la ventana. Voy con el mouse y señalo la fecha de compra con el mouse, la señalo, que es la celda D4, la fecha de compra, mire. La señalo con el mouse. Ahora sí voy a la ventana y pongo el cursor en meses. Pongo el cursor en meses. Y no escribo nada, sino que con el mouse señalo el número de cuotas, el número de meses que le dieron de plazo. En este caso señalo esta celda de E4, donde está el número de las cuotas y le digo aceptar. Me apareció un número. ¿Por qué me apareció un número? A ver quién me dice. Vamos a ver si alguien se acuerda. Porque si tiene configurada la celda, lo tiene configurado en número. ¿Sí? No, sí. ¿Sí? ¿Quién más iba a decir algo? Porque no lo tiene configurado para fecha. Correcto. Entonces debo ir aquí a inicio y en vez de general aquí le cambio a fecha corta. Y ahí me apareció la fecha en que esa persona va a terminar de pagar el crédito. 25 de agosto, como ustedes habían visualizado, con sus propios ojos habían hecho el cálculo y habían dicho que era en agosto y efectivamente ahí salió la fecha del 25 de agosto. ¿Correcto? Eso es utilizando... Profe. ¿Sí? Te escucho. ¿Quién me habló? Yo, profe, ¿hacemos lo mismo en todas? Ah, por supuesto. Lo que pasa es que les iba a enseñar la otra forma, ¿no? Sí, ahí no es no copiar y pegar. Ahí, como no utilizamos ningún dato externo, le doy copiar y pegar y ya, ya establecí la fecha de todos los demás empleados. ¿Ya?
Pero ahí utilicé la fórmula de la cinta de opciones. Ahora voy a hacerla con la misma fórmula, la misma función, pero sin buscarla en la cinta de opciones, sino escribiéndola. Es prácticamente lo mismo. Ahí sí tengo que escribir el igual. Escribo el igual, le coloco con mis propias letras del teclado fecha.mes. O sea que no busqué la función allá en la cinta de opciones, sino que la estoy escribiendo yo mismo. Fecha mes, abro paréntesis, después de abrir paréntesis señalo la fecha de compra, le doy punto y coma, señalo el número de las cuotas, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Cuál de las dos fórmulas le parece más práctica o más sencilla? ¿Cuál le gustó más? La fórmula. Pues a mí Esta última. La segunda. ir escribiendo la fórmula me parece más Escribiendo la fórmula es como fácil. más chévere. Sí. Sí, lo escribo uno más rápido. Acuérdense, es fácil. Escriben en el igual, ¿no? Cuando usted escoge la fórmula allá arriba no hay que escribir el igual cuando usted escoge la fórmula allá arriba en la cinta de opciones cuando usted escoge la fórmula. Pero si usted la va a escribir, ahí sí tiene que escribir el igual. Escribe el igual, fecha.mes, abre paréntesis, primero la fecha de compra D4, punto y coma, el número de las cuotas S4, cierra paréntesis y ya. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Me repite cómo es eso de hacerlo escribiendo? Es que Vamos a me salió repetirla que escribiendo. salió mal. Voy a repetirla. Ajá. La voy a repetir escribiendo. Cuando, vuelvo y le repito, si la escojo de arriba de la cinta de opciones, de aquí de fecha y mes, no tengo que, le digo fecha mes, ahí se me abre una ventana, ahí no tengo que escribir el igual, él automáticamente hace todo. Pero como No, no... profe, prefiero cuando uno le pone el igual, Sí, la por eso, fecha punto mes. correcto. Sí, déjame explicar. Pero cuando uno mismo la va a escribir, entonces ahí sí tiene que escribirle el igual. Entonces escribo el igual, que está encima del cero. Cuando yo mismo voy a escribir la función, debo escribir igual. Después del igual escribo la función que se llama fecha.mes. No se olviden del punto. Esta función tiene un puntico entre las palabras fecha y la palabra mes. Fecha.mes y abro paréntesis, porque siempre después de cada función hay que abrir paréntesis. Después de abrir paréntesis señalo la fecha de compra con el mouse. Aquí estoy señalando la celda D4, que es la fecha de compra. Después de señalar la fecha de compra, en nuestra función, en nuestra fórmula, le doy punto y coma. Y señalo el número de las cuotas, que es E4. Aquí, con el mouse señalo el número de las cuotas y cierro paréntesis en nuestra fórmula. Y le doy enter y me sale. Es la misma fórmula, simplemente que la escribí. Es la misma fórmula, simplemente que la escribí, ¿correcto? ¿Y para poner el slash? No. ¿Cuál es slash? ¿De qué O sea, lo que separa los números. No, eso sale automáticamente. Está configurado para que salga como fecha. No me salió automáticamente. Ah, ¿te salió un número? ¿Te salió un número? Sí. Ese número, vienes acá arriba en inicio, aquí donde dice, te salió en general, mira. Así, general, mira. Sí, acá arriba, mira, acá. Acá. ¿Estás viendo el mouse? Sí. Ahí en vez de general, le das clic a la flechita del lado derecho y le dices fecha corta. Fecha corta. ¿Fecha corta? Fecha corta. Ok. Ah, ya. Sí, profe, sí salió. Bueno, y después para copiar y pegar, jalamos del puntico y copiamos en todas las demás. Y tenemos la fecha establecida en ¿Y cómo le copia? ¿Le da enter? Para copiar y pegar, Sí. ¿Se jala y le da enter? este es un procedimiento que hemos hecho muchas veces. Sí, Lo voy a no. enseñar una vez más. Este puntico de aquí en la celda, hay un puntico aquí al lado inferior derecho de la celda, donde está la fórmula. Ese puntico ponemos el mouse ahí y el puntero se vuelve un signo de más negro. Le damos clic y lo jalamos con el mouse sostenido, jalamos hasta el último cliente y soltamos el mouse. ¿Ya? Ah, ya, profe.
Esa es una forma de copiar y pegar que ya todos la deben saber. Esa se la tienen que aprender porque es la que más vamos a hacer en Excel. Siempre vamos a estar utilizando esa forma de copiar y pegar. Apréndanla porque ya es algo que lo hemos usado muchas veces. Bueno. Esperen un momentico, por favor. Ay. Bueno, con eso ya queda resuelto ese punto de la guía. Vamos al siguiente punto. Yo no sé si yo les recomendé, pero se los voy a recomendar una vez más. Procuren trabajar conmigo el día sábado para que no se les acumulen trabajos. No dependan tanto del video explicativo, ¿sí? Procuren trabajar conmigo el día sábado, van trabajando conjuntamente conmigo y cuando terminen la práctica ya ustedes también la han terminado y la pueden enviar y no se están acumulando trabajo, no están recargándose de trabajo. Entonces procuren trabajar conmigo en el día de la práctica, ¿ok? Esa es la recomendación que yo les doy. No se supediten tanto al video porque ahí es donde empiezan a acumular trabajo. Ustedes dicen, con el video explicativo la hago. Y el lunes o martes que yo les envío el video dicen, después la hago y después la hago y después la hago y se les van acumulando trabajos, ¿sí? Vamos al siguiente punto que es, bueno, la fecha del último pago ya lo hicimos. Dice, ingresar en la celda J1 el valor del viático por hora. Ya tenemos que ir a la hoja de viáticos. Acá, ya en la hoja control. Creo que en la hoja control no era sino esa fecha del último pago. Pasamos a la hoja de viáticos, aquí. La hoja de viáticos. Este ya es otro tema, otro grupo de personas. Si ustedes ven Juan Sellanes, María Báez, todos los que están aquí, no están en control. Mire que aquí son otros nombres diferentes. Vean. Estas personas no son compradores, estas personas son empleados de una empresa. Estas personas trabajan, unos trabajan en el departamento de ventas, el otro es técnico, el otro trabaja en el departamento de dirección, el otro trabaja como administrador, el otro trabaja en administración, en ventas, en técnico, o sea, en diferentes dependencias de una empresa, son empleados, mientras que los otros eran clientes. Bueno, la guía nos dice que en la celda J1 coloquemos el valor del viático por hora, el cual es de 4.000 pesos. Aplicar a dicha celda formato moneda, fuente Arial, tamaño 14 puntos y color rojo. En J1. Vamos a la hoja de trabajo y en J1, aquí, J1, mire, J1, voy a colocar 4.000 pesos. Yo ya lo tengo configurado. ¿Para qué? Para que tenga letra Arial de 14 puntos, color rojo y en negrita. Y aquí en configuración le doy moneda, no le doy ni fecha corta, ni general, ni número, sino moneda, para que salga el signo de pesos y el separador de miles. Arial, 14 puntos, negrita, color rojo y en moneda. ¿Correcto? Esos 4.000 pesos. Bueno. La guía no lo dice, pero le voy a colocar al ladito de los 4.000 en la celda K1 una notica que diga valor viáticos por hora. Valor viáticos por hora. Todos sabemos qué es viáticos. ¿Quién sabe qué es viáticos? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Jerónimo Campo. Jerónimo, ¿qué son viáticos? Profe, según lo que yo sé que son viáticos, los viáticos son, o sea, son como, o sea, que le pasan un plato a una persona, o no sé, porque es que en la empresa de mi papá, o sea, él tiene un carro y de vez en cuando para los peajes, como él trabaja
saliendo de la ciudad, entonces de vez en cuando le da gente viáticos para que pague los peajes o la gasolina. Correcto. Está bien tu respuesta, Jerónimo. Los viáticos es el dinero que le dan al empleado. Profe, Sí, Juan José. cuando uno le pone el signo de moneda, aparecen dos ceros extra y uno trata de quitárselos, pero no se quitan. Eso también ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto. Mire, estos son para aumentar y le voy a aumentar decimales. Ve, ahí quedó con 2 ceros. ¿Sí ve? ¿Sí ve que está con 4000 con 2 ceros? Ajá. Esto ya lo habíamos visto. Tienen que memorizar lo que vamos aprendiendo. Le aparecen decimales. Aumentar o disminuir decimales. En este caso, estos dos son para aumentar o para disminuir. Vea. Aquí donde estoy señalando con el mouse. Aumentar o disminuir decimales. Vea. En este caso le doy disminuir y le quito los dos decimales. ¿Ya? Aquí, vea. Aquí donde estoy señalando con el mouse. Si usted pone el mouse ahí dice aumentar decimales y en el de enseguida disminuir decimales. ¿Correcto? Bueno. Sí, profe, ya entendí. Bueno, listo, perfecto. Los viáticos son cuando a un empleado le dan dinero, a un empleado lo mandan a trabajar, a hacer un trabajo, una comisión, lo manda la empresa a hacer un trabajo fuera de la ciudad donde él vive. Le dicen, vea, usted lo vamos a decir, por lo menos vive en Jumbo, pero no, lo van a mandar para Pereira. Usted va a ir a Pereira a hacernos este trabajo en Pereira. Entonces, a él le dan unos viáticos. ¿Qué son los viáticos? Es aparte del sueldo, ¿no? Aparte que de su sueldo que se lo pagan común y corriente, le dan unos viáticos. Los viáticos son dinero para el transporte, para los peajes, si le toca ir en carro o si va a ir en transporte intermunicipal, pues no le dan para los peajes. Le dan para el transporte, le dan para la alimentación, le dan para el hotel, le dan para todos los gastos de representación, para todos los gastos, todo el dinero que él utilice en ese trabajo fuera de la ciudad, se le llaman viáticos, lo que se ganó en viáticos. Aquí estos empleados de esta empresa que nosotros estamos trabajando, les van a reconocer 4.000 pesos, 4.000 pesos por hora. Por cada hora que esté fuera del trabajo haciendo ese trabajo, en la otra ciudad donde le tocó ir, le van a reconocer 4.000 pesos por hora. Gana buena plata, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a calcular es el total de horas. Lo que vamos a calcular es el total de horas sabiendo el total de horas que trabajó fuera cada uno de ellos. Ahí sí podemos mirar cuántos, si sabemos cuánto se gana por hora y sabemos el total de horas, pues sabemos cuánto se va a ganar por viático, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular el total de las horas? Vamos a mirar. Vamos a mirar cómo hacemos. Pero yo noté que alguien llegó allí, alguien llegó que se llama Lucita Palomino. ¿Quién es? ¿Quién es Lucita Palomino? Profesor, es Angélica Arara, solo que como me fue el internet mi computador, entonces en un celular. Ya, correcto, no hay problema. Acuérdense que también les he recomendado mucho que los trabajos hay que hacerlos en un computador, ¿no? El celular solamente para entrar a la clase. Bueno, entonces les estaba explicando, primero que todo, si ustedes ven en este cuadro que tenemos aquí, la fecha de salida, por lo menos en mi hoja de trabajo, creo que en la de ustedes también, no está en formato fecha, sino en formato número, ¿cierto? Entonces simplemente le cambiamos aquí en fecha de salida, lo ponemos en fecha corta, y en la fecha de llegada también lo ponemos en formato fecha, ¿sí? Formato de fecha corta. Eso es lo primero que tienen que hacer, la fecha de salida y la fecha de llegada en formato de fecha, ¿correcto? Fecha corta. Bueno, vamos a buscar la forma, una fórmula que nos permita calcular el total de las horas trabajadas. Cada empleado salió a hacer un trabajo fuera de la ciudad a una fecha y a una hora.
y regresó a otra fecha y en otra hora. Por lo menos el primero, Juan Sellanes, se fue el 8 de julio a las 15 horas. ¿Cuáles son las 15 horas? Las 3. Las 3 de la tarde. Se fue a las 3 de la tarde a hacer el trabajo fuera de la empresa. Y regresó el 9 de julio, ¿a qué hora? A las 17, ¿cuáles son? A las 5. Las 5. 5. ¿Se demoró cuántos días? Visualmente, vamos a mirarlo visualmente, sin fórmula. ¿Cuántos días se demoró? Se demoró un mes. Un día. Un día, porque mire que... Ah, sí, un día, no, me equivoqué el número. Sí, correcto, no, es el mismo mes, el 07 es el mismo mes. Se demoró 26 horas, ¿no? 26 horas, correcto. Miren que él salió, el primer número de la fecha es el día, ¿no? El segundo número después del backslash es el mes. Y el tercer número es el año. Entonces él se fue el 8 de julio y regresó el 9 de julio. Pero se fue a las 3 de la tarde y regresó a las 5. Entonces se demoró 26 horas aquí. 26. No hagan esto que acabo de hacer porque no vamos a hacer las cosas así como las acabo de hacer. Cuando usted en Excel hace las cosas visualmente, está trabajando mal, porque en Excel las cosas no son a punta de ojo. No, en Excel todo es con fórmulas, sino que yo estoy mostrándoles qué es lo que vamos a hacer, a calcular el número de horas, y si ya tenemos el número de horas, adquiere el valor de los viáticos ganados, ¿qué debemos hacer? ¿Una fórmula o una operación matemática? A ver quién me dice. La fórmula. Una fórmula o cuando hablo de operación matemática, ¿a qué me refiero? Una suma, resta, multiplicación, dividir. Exacto, a las 4 operaciones que nos enseñaron desde primaria: sumar, dividir, restar o multiplicar. Vuelvo y pregunto, ya tenemos el total de las horas del primer empleado, que son 26, y sabemos que se gana 4.000 por cada hora. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Una fórmula o una operación matemática? Una operación matemática. Una operación matemática. Una operación matemática. ¿Cuál? Una multiplicación. Multiplicación. ¿Qué multiplicamos por qué? Los 26 viáticos por que pagan 4. por hora, con las horas que se demoró. Exactamente. O sea que yo escribiría igual y señalo esta celda y la multiplico por esta otra y listo. Bueno, muy fácil, pero resulta que nosotros estas horas las vamos a calcular con una fórmula, no a punta de ojo. Y cuando ustedes me entreguen el trabajo, por supuesto yo voy a revisar que allí ese total de horas esté resuelto con la fórmula, no que haya una fórmula ahí. Si yo veo que no hay una fórmula es porque lo hicieron a punta de ojo y así les devuelvo el trabajo, les digo que está mal hecho. Es con fórmula. Pero para esta fórmula yo debo tener, presten atención a lo que les voy a decir. La fecha de salida está en la columna F y la hora de salida está en la columna G, en 2 columnas diferentes. Tengo la fecha y la hora en 2 columnas diferentes. Entonces yo debo, para que Excel me haga una operación de restar la fecha de llegada menos la fecha de salida, yo debo tener la fecha y la hora en la misma celda. O sea, la fecha de salida y la hora en una sola celda. Y la fecha de llegada y la hora en una sola celda. Y están en columnas separadas, en celdas separadas. Entonces lo primero que voy a hacer es, vamos a mirar aquí un problema resuelto. Vamos a colocar, a ver, no, este problema está mal resuelto. Así no es. Perdón un momentico, este problema este ejercicio está mal resuelto. Esperen, yo busco uno que esté resuelto. A ver. Este sí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear
Vamos a crear dos columnas. Aquí en la columna J voy a señalar toda la columna J y le voy a dar insertar. Voy a insertar una columna ahí. Dos de una vez. Insertemos dos columnas ahí de una vez. Dos columnas. Dos columnas. A la primera columna que creé a la izquierda le voy a colocar fecha y hora. Fecha y hora salida. Fecha y hora de salida. Y a la otra fecha y hora de llegada. Fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada. Por favor, creen esas dos columnas, una en la columna J y otra en la columna K. Son esas nuevas columnas que creamos y le colocan esos nombres. A la columna J le colocan fecha y hora de salida y a la columna K le colocan fecha y hora de llegada. Bueno. Ahora sí vamos a hacer resulta que yo para encontrar el número de horas Excel tiene que hacer una resta entre las dos, pero las debe colocar en la misma celda. Para colocarlo en la misma celda, la fórmula es un poquito larga y quiero que presten bastante atención. Vamos a escribir el igual y vamos a escribir la función, una nueva función que si queremos la encontramos acá arriba, miren. Aquí en fórmulas encontramos en las fórmulas de texto, aquí está, en las funciones de texto, encontramos una función que se llama texto, miren. Pero se nos abre una ventana y por aquí es más complicado porque la función es bastante larga. Entonces no vamos a utilizar la ventana ni vamos a utilizar la función texto de las fórmulas de texto, sino que la vamos a escribir nosotros mismos. Escribimos el igual. Escribimos la palabra texto de la función texto y abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Señalamos la fecha de llegada, que es F4, ¿correcto? Escribimos punto y coma. Abrimos comillas y escribimos. Profe, una pregunta, es que usted dijo que seleccionamos la fecha de llegada y seleccionó fue la de salida. No, me equivoqué, la fecha de salida es la que hay que señalar ahí. Sin embargo, déjeme yo reviso mi fórmula. A ver, que ya me hizo dudar. No, es la fecha de salida, me equivoqué, fue en lo que hablé, en lo que dije de mi boca me equivoqué, pero sí escogí la que era la fecha de salida. ¿Sí? Bueno. Entonces volvámoslo a hacer. Escribo el igual. Escribo la función, que la función que vamos a aprender hoy es nueva, una función nueva. Sí, hoy ya aprendimos la fecha, la función fecha mes, ya la trabajamos, hoy vamos a ver varias funciones. La otra es texto. Escribimos texto, una nueva función y abrimos paréntesis. Señalamos nuestra fecha de salida. Escribimos punto y coma. Abrimos paréntesis. Escribimos dos veces la A, backslash que está encima del 7, dos veces la D de día, dos veces, no, perdón, dos veces la A, no, dos veces la D de día. ¿Pero puede repetir? ¿Repetir desde el comienzo? No, desde F4. F4 punto y coma y abre comillas. A ver, primero. Igual. Texto. Abre paréntesis. Señalo la fecha de salida. F4.
punto y coma, punto y coma, abro comillas, escribo la D 2 veces, que quiere decir día, backslash, barra inclinada, que está encima del 7 con la tecla Shift, 2 veces la M, que quiere decir meses, backslash, 2 veces la Y, que es año en inglés, year, cierro paréntesis, cierro comillas, perdón, cierro comillas, ¿sí? Cierro, cierro paréntesis. Quiere decir, hasta ahí la fórmula, que no ha terminado porque es más larga, pero la función hasta ahí, le estoy diciendo a Excel que me escriba la fecha de salida. F4, el día y el mes del año de la fecha de F4, en F4 que hay, la fecha de salida. Pero además le voy a juntar la hora en la misma celda. Para agregarle la hora yo no le doy la tecla más, no es una suma. Para agregarle la hora le doy una nueva tecla que vamos a usar hoy, que se llama concatenador. El que une, concatenar es unir, concatenar es como involucrar dos cosas al mismo tiempo. Concatenar es unir dos cosas, unir, concatenar. ¿Cuál es el concatenador? Aquí en el teclado el concatenador es la tecla que está encima del 6, que es el I americano. El I americano es una tecla que utilizan los gringos para decir I. Nuestro I es la Y y el I de aquí del idioma español, pero esta letra I americana la utilizan los gringos como I. Y en Excel se utiliza para unir cosas en las fórmulas, que se llama concatenador. Entonces le dan la tecla Shift, que es esta, y el número 6. Dejan la tecla Shift fundida y el número 6 y les da el concatenador. Lo voy a escribir aquí. Escribo el concatenador. Ahí está, ese es el concatenador, ¿correcto? Y escribo, le doy espacio y escribo texto otra vez, abro paréntesis, y señalo con el mouse donde está la hora de salida, que es G4, mire, G4, ¿cierto? Yo ya escribí lo de la fecha, ahora es lo de la hora. Le doy punto y coma. Pero las horas, los minutos y los segundos no están separados por backslash. Profe, una pregunta. Dime. Es que, o sea, cuando usted le dio en hora de salida, usted se le pone en rojito, pero a mí no me pone nada. O sea, en negro, normal. No importa. ¿No tiene nada que ver? Lo importante es que te quede, que te quede la fórmula bien escrita. Listo. Bueno, en texto yo le doy, abro paréntesis, G4 es la hora de salida, ¿sí? G4 es la hora de salida. Le doy punto y coma y ahorita voy a escribir lo de la hora, pero no lo escribo no está separado por backslash, sino por dos puntos. Como es texto, le abro comillas. Acuérdese que todo lo que sea texto es con comillas. Por eso el día, el mes y el año, en la fecha le escribí día, mes y año entre comillas. Ahora escribo entre comillas H 2 veces, que es la hora, y aquí no le doy backslash, sino que le doy dos puntos, minutos, y no le voy a dar segundos, porque si ustedes ven la hora, nadie tiene segundos en la hora, ningún empleado. Entonces solamente horas y minutos. Profe, una pregunta, ¿lo separa con punto o con cuál lo separa? ¿Separar qué de qué? G4, después de G4, La hora y después de minutos. G4 va con punto y coma, abres comillas. Las horas y los minutos no van separados con backslash, sino con dos puntos. HH, dos puntos, MM, horas, dos puntos, minutos, ¿ya? Con dos puntos.
No sé si alcancen a ver los dos puntos ahí. HH, dos puntos, MM, Yo creo cierro, que sí, señor. cierro comillas y cierro paréntesis. A ver. Miremos a ver qué me quedó malo. Ah, se me olvidaba algo importantísimo. Profe, quedó bien. No, quedó bien, pero vamos a mejorarla y ya sé qué fue lo que me quedó mal. ¿Sí? Primero que todo, las horas me quedaron pegadas, la fecha me quedó pegada de la hora. ¿Cómo soluciono esto? Aquí en la fórmula, después del primer concatenador, le doy, abro comillas, espaciador, cierro comillas para que me quede un espacio entre la fecha y la hora. Y aquí, después de los minutos, no cierro comillas, sino que le doy espacio y escribo AM / PM y ahí sí le doy enter. A ver. E4. ¿Qué tengo de malo? ¿Tengo algo malo? Vamos a mirar qué tengo de malo. Esta fórmula es un poquito complicada. Vamos a mirar dónde está el error. I4. Profe, ¿qué fuiste lo que hiciste ahorita? Ya, ¿Se ya. colocó Espérate. AM y PM? Sí, espérate un momentico. Ya les voy a explicar eso. Espérenme un segundito que tengo un error aquí. Lo voy a corregir. Ya sé dónde está el error. Entonces es aquí. Escribamos esto en minúsculas mejor. H, minutos en minúsculas. Le damos espacio AM / PM. En G4 está la hora de salida. Sí, ahí está bien. Ah, me equivoqué. Es que no. Sí, en G4 está la hora de salida. No, sí está bien. Y aquí el concatenador le doy espacio y otra vez concatenador y le doy enter. Ahí está la fecha y hora de salida. Ahí me quedó, me quedó separadito. Profe, una pregunta. Usted en HH, luego de ahí va dos puntos, ¿cierto? Luego va MM y ahí ¿qué sigue? Es que no alcanzó a ver. No, vamos a hacer lo siguiente. La voy a hacer nuevamente para que ustedes, es más, voy a tomarle una foto. Voy a tomarle una foto a donde está la Es que, profe, es que desde aquí, de mi Meet, no alcanzó a ver bien su documento de Excel. No veo muy bien. Sí, ya les voy a solucionar eso. Bueno, yo como que tenía esta foto aquí, me parece. Sí, es esta. Es esta misma que está aquí. No sé si la alcancen a ver o esta otra que tomé está más clarita. Bueno, ahí la están viendo. Miren, después del primer concatenador, abrí comillas, le di al espaciador del teclado y cerré comillas otra vez. Si yo le doy el espaciador, estoy escribiendo texto y por eso y todo texto está entre comillas. Ustedes ven que entre estas dos comillas yo no escribí nada, sino que le di espaciador. ¿Para qué le di ese espaciador allí? Para que se separara la fecha en el resultado, la fecha quedara separada de la hora en la misma celda. Por eso tuve que volver a colocar otro concatenador. O sea,
Hago la primera función, que es el texto de la fecha. Concatenador. Le uno el espacio, un espacio, por eso lo pongo entre comillas el espacio. Otro concatenador para unir el texto de la hora. En la hora coloco HH:mm espacio AM PM para que me diga si es por la mañana o por la tarde. AM PM. AM va que es las PM y cierro comillas y ahí sí les da la fórmula. ¿Correcto? Si ustedes escriben esa fórmula correctamente, sin saltarse ningún punto y coma, ninguna comilla, ningún backslash, ningún concatenador, si no se No, saltan, no me coge. espérate un momentico, si no se saltan nada, si escriben todo tal cual está en la función, como está escrito allí, les va a quedar bien. Con una Sí, profe, a mí me dio bien. con un punto y coma que se salte, Profe, ya lo les va a hice. dar mal. Bueno, yo les estoy mostrando la foto, pero vamos aquí al ejercicio. Miren que a mí, si yo no hubiera puesto ese espacio entre los dos concatenadores, entre comillas, mira que al comienzo me estaba quedando la hora pegada de la fecha, pero ya la separé. ¿Sí? Por eso también le di un espacio a AM/PM, lo separé también de las horas y los minutos, y a AM/PM le di un espaciecito a AM/PM para que quedara separado también ahí. ¿Quién era que me iba a preguntar algo? Juan Pablo. Profe, es que, o sea, lo tengo así como usted muestra, pero no me quiere coger. Alguna cosa tienes mala. Yo la voy a volver a hacer. La voy a borrar y la voy a volver a hacer. Presten atención, voy a darle más vista. Voy a darle más vista. Voy a darle un zoom de 200. Nos quedan 6 minutos de clase. Voy a hacer esta fórmula y dejamos ahí por hoy. Presten bastante atención. Le doy igual. Profe, a mí ya me quedó bien. Bueno, para los que no les ha quedado bien, háganlo conmigo. Después de ligar le escriben la función que es texto. ¿Correcto? La función que es texto. Abren paréntesis. Miren que es fácil, no es complicado. Es larga, pero si uno entiende qué es lo que está haciendo, se le hace sencillo. Escribo, ahí después del texto señalo con el mouse la fecha de salida, porque mire que acá arriba dice fecha y hora de salida, vea. Estamos trabajando la fecha y hora de salida. Entonces voy y señalo con el mouse la fecha de salida, que es F4. Fecha de salida, F4. Después, y le doy punto y coma. Punto y coma. Ahora sí, de esa F4 quiero que me ponga la fecha, tal como está ahí, en días, meses y años, y como eso es texto, abro comillas, porque todo, en las funciones, todo lo que es texto debe ir entre comillas. Y escribo día 2 veces, backslash, que es encima del 7, meses 2 veces, backslash, que es encima del 7, y Y 2 veces, que es year, año en inglés, y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Concatenador para unir el siguiente paso. Concatenador es el número 6. ¿Correcto? Bueno. Después del concatenador, dejo un espacio, le doy comillas, dejo un espacio con el espaciador del teclado y cierro comillas. Ahí dejo otro espacio y le doy concatenador nuevamente. Ese concatenador ahí que utilicé para unir las comillas es que yo estoy dejando un espacio entre la fecha y la hora. Por eso aquí entre estas dos comillas hay un espacio con el espaciador del teclado. ¿Cuál es el espaciador del teclado? Este de aquí, mire. O sea, un espacio, cuando usted está escribiendo, que usted escribe espacio, cuando usted está escribiendo algo entre una palabra y otra, usted le da espaciador con el teclado. Es este de aquí, el espaciador del teclado. Bueno, tal vez por eso a Juan Pablo o a Juan Andrés, a Juan Pablo no le daba porque no estaba utilizando. Sí, yo lo tengo así, profe. Ah, bueno. Espaciador, y ahí vuelvo otra vez al concatenador para escribir lo segundo, que es texto. ¿El texto de qué? Abro paréntesis y esta vez es de la hora. Ya escribí lo de la fecha, ahora de la hora, que es G4. Señalo con el mouse aquí, G4. Lo señalo con el mouse y escribo punto y coma. Y esta vez abro comillas porque voy a hablar de la fecha, de la hora, perdón, que es texto. Como la hora es texto, por eso abro comillas.
y escribo 2 veces H, que son las horas, lo separo por 2 puntos, 2 veces minuto, ¿sí? No ha terminado no cierro comillas todavía, porque también voy a dejar un espacio y escribir AM/PM para que me diga si es por la tarde o por la mañana, y cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí está. El 8 de julio de 2006 a las 3 de la tarde fue la fecha y hora de salida, y ya me quedaron en una sola celda. Profe, tampoco me quiere coger. Ahora me muestra. Profe. Espérate un momentico. ¿Puedo presentarle pantalla? Espérate un momentico. Además tengo 2 minutos. Ya creo que no alcanzo. No alcanzo. Ya se me fue ya el tiempo. 2 minutos y tengo que mire, guarden este trabajo. Archivo. Guardar como. O profe, ¿puede mostrar otra vez un momentico Espérate la un fórmula y momentico, yo le tomo screenshot? espérate un momentico, por favor. El nombre le van a dar a este archivo va a ser Excel 4, su nombre y su apellido. Por favor, no dejen de colocarme su nombre y su apellido en los nombres de los trabajos. Excel 4, yo le voy a colocar César Ángel. Excel 4 César Ángel, usted le coloca Excel 4, su nombre y apellido y lo guarda. Vea, ahí voy a colocar en este minutico y medio que me quedan la fórmula para que revise qué punto y coma se comió, qué comida. Profe, Pero una pregunta, para la otra, cambiar la fecha y hora que le va por la hora y fecha de llegada, ¿no? Para la otra es esta misma, simplemente que ya no es F4 y G4, sino que son la fecha de llegada y la hora de llegada, que están en otro. profe, es que, o sea, yo Ah, en listo, esto, la única diferencia que yo noto es que cuando usted elige el G4, a mí no se me pone en rojo. ¿Se acuerda que yo le dije? Es lo único, A porque ver, además... muéstreme rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. A ver, muéstreme rápidamente a ver si le puedo ayudar. Profe, mientras que le muestro, yo quiero decir algo. Dime. Y es que a mí todo me sale bien, solo que en el año debe salirme pues 06, me sale YY. Te sale Yeye. Sí, y la repetí todas las veces porque, o sea, me sale la fecha y todo, y 3 PM y todo, solo que en vez de decirme 06, me sale YY. Ya, entonces dale arriba donde dice fecha, dale arriba a... Espérate un momentico, yo reviso y ya te digo. El de este muchacho, a ver qué tiene. Texto. No, dale escape, por favor, dale escape que quiero ver tu fórmula, dale escape. Ah, no tienes ninguna fórmula ahí. ¿La estabas haciendo apenas? Profe, la tenía, le di escape y se me borró. Ah, yo creí que ya, le dije que le diera escape porque creí que la tenías escrita. Sí, ya la tenía escrita. No tenía por qué borrarse. Al darle escape no tenía por qué borrarse. No entiendo qué te pasó. A ver, deja de presentar un momentico para que... No, es que ya son las 4 y 1 minuto. No, yo les resuelvo esas inquietudes dentro de 8 días, muchachos. Tengo que ser responsable con el grupo que me está esperando. Y dentro de 8 días, si tienen esos mismos problemitas, yo se los resuelvo. Lo del año que no le aparece a... ¿Quién fue que me dijo? A Laura Michelle. Yo, Yo te ayudo con Karen. eso. Karen, perdón. Discúlpame, Karen. Cuenten con que yo les resuelvo esos problemas. A Juan Pablo también le colaboramos a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa en la fórmula dentro de 8 días, muchachos. Ya hoy no tengo más tiempo, ¿ok? Lo importante es que guarden el trabajo porque con este mismo trabajo seguimos dentro de 8 días. Excel 4, su nombre y apellido,